Había una vez un hermoso jardín en algún lugar que podría ser cualquier lugar y en algún tiempo que podría ser cualquier tiempo. Todo era alegría en el jardín excepto un solo árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. No sé quién soy, se lamentaba. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrías tener deliciosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? Mírame a mí, cómo las produzco. No le escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas, ¿ves qué bellísimas son? El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves. Al ver la desesperación del árbol, le exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Es tu enfoque en lo que te hace sufrir. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas, sé tú mismo». ¿Ser como yo mismo? ¿Conocerme? Si yo supiera quién soy, se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió. Cerró los ojos y dejó de oír los sonidos de alrededor y sus propios pensamientos y por fin pudo escuchar. Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás como cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Dios te construyó para que crezcas grande y majestuoso. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esta es la misión que Él te dio. Bueno, aquí en esta historia vemos algo, ¿verdad? Que dice que el búho le decía: oí tu voz interior. Hoy nosotros, nuestra voz interior, ¿quién es, hermanos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que antes de conocer del Señor todos vivíamos así como este árbol, ¿verdad? No tenemos una identidad, no sabíamos quiénes éramos. El mundo, si vemos, el mundo hoy en día nos muestra muchas identidades, nos empieza a decir, así como el rosal, así como el manzano le decían, pues concéntrate y verás que vas a producir manzanas, ¿no? El mundo hoy en día nos dice, tu identidad hemos visto que han aumentado mucho, creo que siempre ha existido, ¿verdad? Pero hoy a través de las redes sociales ha aumentado más, hermanos, los que se identifican o los que dicen su identidad está en el homosexualismo, en el lesbianismo, en todas esas diferentes que hoy han salido todas estas cosas. Hoy en día está de moda ¿cómo se llama de los animales? El terianismo, los que se creen animales, ¿verdad? Y algo curioso, yo estaba leyendo algo, porque vemos cómo el enemigo viene a engañar. Dice su palabra, en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice que el enemigo, el diablo, ha venido ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Y eso viene y engaña, porque dice que él es padre de mentira, porque desde el nacimiento él es mentiroso, ¿verdad? Está engañando a la humanidad, al ser humano, sobre todo a la juventud, hermanos, a los niños, con respecto a dónde está su identidad. Hoy en día se habla acerca de una crisis de identidad porque no sabemos quiénes somos. Vemos hoy en día, como les decía, está mucho de moda esto de los terianes. Les decía, buscaba y veía, ¿no?, qué era lo que significaba esta palabra. Sé que viene del griego, y significa bestia o animal salvaje. Pero dicen que es bíblico, hermanos, que está escrito en la Biblia. Yo cuando veía eso dije, ay, ¿cómo que está escrito en la Biblia? Vemos cómo el enemigo ha venido a engañar, hermanos, y cómo la gente
al no tener el conocimiento, el discernimiento de la palabra, equivocan la palabra, ¿no? Porque se refieren a Daniel. Creo que todos sabemos la historia del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Si lo quieren buscar después lo leen en su casa, les voy a comentar un poquito la historia, donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Donde el Señor le revelaba que por su soberbia él iba a perder su reino y se iba a hacer como una bestia, ¿verdad? Bueno, como un animal salvaje, iba a vivir como un animal salvaje. Él tuvo la interpretación de su sueño, incluso Daniel le dijo, rey, pues arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete, pero el rey no se arrepintió. Sin embargo, dice que después de tiempo, ahí en Isaías, bueno, él dice, no, vean el rey en Daniel, si después lo gustan leer en Daniel 4:28 hasta el 36, él decía, ¿no? O sea, vean mi reino que yo he construido, ¿no? Y si leemos el libro de Daniel, vemos también que le decía, ¿no? Dios le place darle a quien él quiere, ¿no? Dios le había dado el reino y todo lo que tenía, el poder, al rey Nabucodonosor, pero el rey Nabucodonosor, pues se atribuyó a que era él, el que él había formado su reino, había soberbia. Dice que cuando él terminó de decir esa palabra, inmediatamente pues se cumplió la profecía que Dios le había dado, ¿no? Y aquí vemos que sí, fue bestia, pero no fue por elección de una identidad, sino fue un castigo divino por su soberbia, fue que algo que Dios permitió. Entonces vemos cómo el enemigo viene hoy a matar, a destruir, a través de meter ese engaño, ¿no? de la palabra, ¿no? Que dice que es bíblico todo esto, y sabemos que en la Biblia no habla, se habla de la bestia en Apocalipsis, pero no habla acerca de que nos identificamos como animales, ¿verdad? Hoy en día, y sobre todo, como les digo, viene a destruir, porque las personas vienen y ahorita que está esto de moda, quieren, dicen que se identifican como animales y que tienen que vivir como animales, pero pues traen su teléfono, usan el transporte público. Los animales no hacen eso, ¿no? Comen. Entonces quieren vivir la vida, la identidad de acuerdo a como ellos creen o como el enemigo se los está enseñando. Es por eso que hoy hemos titulado nuestro sermón Nuestra identidad. Nosotros sabemos, creo que cada uno de nosotros sabemos que nuestra identidad está en ¿quién, hermanos? En Cristo, ¿verdad? En Dios. Pero realmente estamos viviendo esa identidad. Primero, ¿qué es la identidad? ¿Alguien tiene idea de lo que es la identidad? Lo que nos identifica como seres humanos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿De dónde somos? ¿De dónde? ¿A qué pertenecemos, verdad? ¿Alguien más? Bueno, dice que la identidad es el conjunto de características, de rasgos propios, creencias, expresiones y valores que definen a una persona o un colectivo, diferenciándolo de los demás. Y también, aparte de eso de la identidad, se divide en varios. El que vamos a ver nosotros es la identidad personal. Esta identidad personal es la que nos permite, por un lado, la individualización o la diferenciación del resto de las personas. La identidad personal, en primera instancia, el hermano nos decía, ¿no? ¿Qué es la identidad? Lo que nos identifica como personas. Cuando nacemos, somos identificados porque nos dan un nombre, un apellido, ¿verdad? Esa es nuestra primera identidad. Cuando nos dan como seres individuales, cuando nos dan un nombre, un apellido y toman nuestra huella digital, porque ya pasamos a ser, pues, de un pueblo, ¿verdad? Esa es lo que es la identidad. Estas cosas nos diferencian de los demás, ¿verdad? La identidad que nos dan. Pero la identidad personal es la respuesta a, como lo veíamos en la historia, en la fábula, se hacía la pregunta el roble, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Nosotros, como seres humanos, como personas individuales, también nos hacemos la pregunta, ¿quién soy yo? Vamos a ir a nuestra lectura del libro de
Isaías 43:1. La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor, si no acá en la pantalla. Ah, no, todavía no está. Digo, no está en la pantalla, hermanos, perdón. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse el nombre mío. Amén, gracias, pastor. Isaías 43:1. Aquí vamos a ver tres cosas, hermanitos. Aquí vemos, primero, ahora sí dice Jehová, creador tuyo. ¿Quién nos creó? Dios, ¿verdad? Él es el que nos creó, es el que nos formó. En Génesis 1:26 dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó conforme a su imagen y su semejanza a Él, ¿verdad? Sabemos que hoy vivimos que Él nos formó a su imagen y semejanza. Pero a través del pecado, como fuimos creados, esta imagen, pues fue caída, ¿verdad? Por eso es que hoy el enemigo engaña y mete muchas identidades de cómo nos identifiquemos cada uno de nosotros. En Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo, ¿verdad? Entonces vemos aquí, nos está diciendo en Génesis que primero Él nos creó. Él nos formó también, dice, ¿verdad? En Isaías 43:1 dice así, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Aparte de que nos creó, Él también nos formó. En Génesis 2:7 y 22, dice en el Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que nos formó, ¿verdad? Antes de darnos el hálito de vida, antes de crearnos, formó primero, dice que del polvo de la tierra formó al hombre. Y sopló ese hálito de vida, ese espíritu de vida. Y a la mujer también la formó. ¿De dónde la formó? Vamos, ahí en Génesis 2:22 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, el 22. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿verdad? Dice que hizo caer en un sueño profundo a Adán y dice que tomó una costilla, ¿verdad? Y de la costilla formó a la mujer. Entonces vemos que Dios es nuestro creador y Él es el que nos formó también. El otro punto en el versículo de Isaías también dice que nos redimió, hermanos. O sea, aparte de que nos creó, sabemos que veníamos de una naturaleza, el mundo está en una naturaleza caída, pero dice que nos redimió. ¿Y qué significa redimir? ¿Alguien sabe lo que es redimir? Perdonar, ¿verdad, hermana Lupita? Sí. Significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Liberación, indicando la liberación inmediata, el pago en un rescate. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice que Él nos redimió, porque a través de Jesucristo, a través de que Él dio su vida por nosotros, ese fue el pago que dio por cada uno de nosotros. Que hoy estemos aquí presentes es por la misericordia de Dios y la gracia también de Dios, ¿verdad? Que Él tuvo hacia nosotros. Porque esto lo hizo, nos redimió a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí en Isaías 43:1 que Dios nos creó, Dios nos formó y Dios nos redimió, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra cosa, no nada más eso, dice que nos puso un nombre. ¿Qué nombre nos puso? Dice ahí en Isaías 43:1. Mío eres tú, ¿verdad? Nos cambió el nombre. Nos dio ahí fue cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, dice, nos redimió y nos cambió el nombre. Fue la nueva identidad que Dios nos dio, porque antes no teníamos identidad. Pero a través de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, hemos sido redimidos y hemos tenido esa nueva naturaleza, esa nueva identidad, como hijos de Dios. Porque dice ahí en Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad?
pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Tenemos un nuevo nombre. Mío eres tú. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Verdad? Tenemos la redención de nuestros pecados por medio del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque nos dio una nueva naturaleza. Nos dio una nueva identidad en Cristo Jesús. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:3. Hermanita Maricós, ¿le puede dar lectura, por favor? 1 de Pedro 1:3. Sí, hermana, perdón, es que estoy orando. Perdón, hermanita, sí. La oración. 1:3. La palabra de Dios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén, gracias, hermanita. Sí, nuevamente aquí nos dice, ¿verdad? Dice, por bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos dio una nueva esperanza, nos dio una nueva naturaleza, hermanos, una nueva identidad. Y como hijos de Dios, estamos viviendo esa identidad que Dios nos ha dado, esa nueva identidad. ¿Sí, hermanos? Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y vamos a ir a nuestra segunda lectura, que es 1 de Pedro 2:9 al 10. Le vamos a dar lectura todos juntos, hermanos. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9 al 2? Todos juntos a una misma voz, dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos juntos, hermanos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, hermanos. Les voy a leer la versión. Nueva traducción viviente, el versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Perdón, es el mismo. Lo que pasa es que en la nueva traducción habla donde dice que somos, que antes no teníamos identidad como pueblo, pero que hoy tenemos esa identidad como pueblo de Dios. Fíjense, las busco. Aquí les voy a leer la nueva traducción viviente, dice, de 2 de Pedro 2:10, dice, antes no tenían identidad
como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Verdad? Antes no teníamos esa identidad, pero Dios nos ha dado una nueva identidad cuando lo recibimos como Señor y Salvador. No teníamos, dice, no tenían identidad, pero ahora tenemos esa identidad como pueblo de Dios. Fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, hermanos. Dice ahí en el 9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdote del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Somos escogidos, hermanos, nos dieron una nueva identidad para poder anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Antes vivíamos en tinieblas porque no teníamos identidad, pero fuimos llamados por el Señor. ¿Para qué? Para tener una nueva identidad, ¿verdad? Para poder anunciar las virtudes de aquel. ¿De quién es aquel que nos llamó? El Señor Jesucristo. Y nosotros anunciamos esas virtudes que el Señor tiene. ¿Cuáles son sus virtudes del Señor? Sus virtudes son, ¿cómo es el Señor Jesús, verdad? El Señor Jesús, y uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, él sabía dónde estaba su identidad y a quién servía. Él sabía que su identidad estaba como hijo de Dios. Nosotros también sabemos que nuestra identidad está como hijos de Dios. Pero ¿realmente estamos viviendo esa identidad, hermanos? Decimos que sí la vivimos. ¿Pero realmente estamos siguiendo los pasos del Señor Jesús? El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue 100% hombre, porque Él tuvo hambre, porque Él tuvo temor, porque Él también se cansó. El Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo miedo, el Marcos 14:33-34, y tomó consigo a Pedro y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Tuvo cansancio. En Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. El Señor Jesús, dice su palabra ahí en Filipenses, que Él se vació de esa deidad y se vino a ser hombre, esclavo por nosotros, para darnos testimonio de que su identidad estaba en Dios. Y vino a ser obediente, hermanos. Él fue obediente, dice su palabra que fue obediente hasta llegar a la cruz, ¿no? Hasta la muerte, porque él sabía lo que venía a hacer. Fue un hombre como nosotros, sin embargo, Él sabía el propósito que tenía y Él no pecó, porque si Él pecaba, no iba a poder hacer ese sacrificio por el cual vino a este mundo. Nosotros sabemos que hoy en día tenemos la salvación, pero dice su palabra, cuidad su salvación con temor y temblor, porque si no la podemos perder, hermanos. Y sin embargo no cuidamos esa salvación, porque no tenemos en claro dónde está nuestra identidad. El Señor Jesús dice que Él venía a hacer lo que su Padre le decía que viniera a hacer. Nosotros hoy en día lo hacemos a medias. No cumplimos con el Señor como debe de ser. Cada 8 días, hermanos, se nos dan los deberes de la iglesia. Cada 8 días se nos dice, el servicio empieza a las 10 de la mañana. Llegamos a mitad del servicio, a mitad de alabanza. Se nos dice no masticar chicle dentro del servicio, apagar sus celulares por respeto y reverencia a nuestro Padre. Se nos dice no comer, hermanos. Se nos dice no hacer ruido y hacemos lo contrario. Siempre hacemos ruido, estamos comiendo, estamos cuchicheando, murmurando. No estamos dando ejemplo de dónde está nuestra identidad. No estamos dando testimonio de que nuestra identidad está en Dios y en Cristo. Porque no estamos siendo obedientes y respetuosos en la casa del Señor, hermanos.
Si eso es en la casa del Señor, ¿qué será fuera de la casa del Señor? ¿Realmente estamos dando testimonio de dónde está nuestra identidad? Venimos al servicio y algunos se quedan dormidos, hermanos. Llegamos tarde. Bueno, eso lo digo por mí. Yo vivo a 4 cuadras de aquí y siempre llego tarde. No estoy dando testimonio de quién soy hija. Tenemos un Dios de orden. Dice que Él es un Dios de orden y no tenemos orden en nuestra vida. Nuestra identidad, entonces, ¿dónde está? No estamos mostrando esa identidad. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pones a predicar de la identidad? Porque no estoy cumpliendo. Hay otro ejemplo también en la Biblia, ahí mismo en el libro de Daniel y sus 3 amigos. Ellos, aunque fueron sacados de su pueblo y fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos sabían dónde estaba su identidad. Ellos obedecieron a Dios porque ellos tomaron la decisión de no contaminarse. De no contaminarse porque no querían comer la misma comida que ellos comían. El rey Nabucodonosor alzó una estatua de oro y de bronce, dice la palabra, y dio un decreto que el que no se postrara a adorar lo iban a echar al horno de fuego. ¿Quiénes eran los tres varones que sabían dónde estaba su identidad, hermanos? ¿Sí recuerdan sus nombres? Exacto, ¿verdad? No, yo no me los puedo aprender los nombres. Recuerdo también que el nombre del rey Nabucodonosor no lo podía yo pronunciar. Y recuerdo que había un hermano que se burlaba de mí. Y yo dije, un día lo voy a poder pronunciar. Y gloria a Dios, porque todavía me falla un poquito, pero sí lo puedo pronunciar, ¿verdad? El rey Nabucodonosor. Entonces, ellos sabían dónde estaba su identidad porque ellos no se contaminaron, porque no se postraron a adorar, a pesar del castigo que iba a haber para ellos, hermanos. Que iba a ser lanzados a ese horno de fuego. Que dicen que era un fuego que tan solo se acercaban tantito y pues quemaba a las personas que se acercaban, ¿verdad? Sin embargo, ellos sabían dónde estaba su confianza y dónde estaba su identidad. Porque ellos entraron a ese horno, no se postraron a adorar porque no eran obedientes a lo que el hombre le decía. Eran obedientes a Dios. Entonces ellos decidieron obedecer primeramente antes a Dios que a los hombres, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios los liberó. Pero ellos, ¿dónde estaba su seguridad? En Dios. ¿Dónde estaba su identidad? En Dios. Les decía hace un momento, yo le preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué la identidad si yo sé que mi identidad está en ti? Yo sé que pertenezco a tu pueblo porque hoy soy pueblo de Dios. Tú me cambiaste ese nombre, tú me estás diciendo que tuya soy. Dices, tu palabra mía eres tú. En el mundo, como les decía, siempre nos bombardea con muchas cosas. Hoy en día, a través de las redes sociales, hay mucha información. Que cuando no estamos bien con el Señor y no estamos bien sabiendo dónde está nuestra identidad, se contamina nuestra mente. Cuando no buscamos del Señor, cuando no oramos como debe de ser, cuando no escudriñamos las Escrituras, somos fáciles de contaminar la mente, hermanos. ¿Por qué? Porque a mi hija el hombre le diagnosticó una condición, porque hoy sé que es una condición, yo decía que era una enfermedad, pero yo sé que el Señor ya la sanó, de autismo. Y el enemigo me empezó a bombardear con muchas cosas, porque primero mi hija me decía, porque yo decía que era una enfermedad, y me decía, es que tú eres ignorante porque no sabes, porque no buscas lo que es. Dice, el autismo no es una enfermedad, es una condición. Empecé a buscar y efectivamente es una condición a nivel neuronal, algo del cerebro, que no aprendí muy bien, porque lo busqué, pero no lo aprendí muy bien para podérselos explicar. Y le dijeron que era un autismo tipo 1, que es un autismo que es, el que es más ligero, podríamos decir. Pero en este autismo hay un índice, es funcional, es un autismo funcional. Pero en este autismo dicen, la información, que como son un poco más funcionales,
ellos enmascaran sus síntomas y eso les causa pues más estrés, muchas crisis, y sobre todo en este tipo, el alta de suicidios, es muy alta, porque a todo esto los lleva a causar eso. Dicen que no porque no quieran vivir, sino porque quieren dejar de sufrir. También el autismo supuestamente es algo que ellos perciben. Si nosotros percibimos las cosas al 100%, ellos lo perciben al doble, al 200%. Pero cuando ella, yo sé que el Señor ya la sanó, pero también, hermanos, yo decía, bueno, Señor, dice, lo dudé, porque sí lo dudé, hermanos. Porque es tanta la información que uno busca que no la lleva, porque cuando buscamos tenemos que llevarla hacia la palabra de Dios, que es lo que realmente Dios me dice con respecto a esta información. No es malo buscar la información, hermanos, pero siempre llevarla a través de la palabra. Entonces, ese fue mi error. Me empezó a bombardear mucho, incluso empezaron a llegar, no sé si les pasa que cuando buscan algo en el internet, le empiezan a bombardear con ese tipo de información. Me empezaron a llegar muchos de mamitas que tienen niños autistas, mamitas azules, y yo decía, ¿qué son las mamitas azules? Pues resulta que a los niños autistas o a las personas autistas se les dice niños azules. Y me empecé a identificar con las mamás azules. Dije, ay, yo soy una mamá azul. O sea, vean, cómo dejé que el enemigo me engañara. Dije, ay, yo soy una mamita azul. Y me empecé a autoconmiserar. Porque en mí había temor, porque en mí había angustia, porque en mí cada vez que veía que se quería poner mal, empezaba mi angustia y mi temor, hermanos. Empecé a dejar que el enemigo se metiera y que me diera otra identidad como la mamita de niño azul, la mamita azul. Leía que decía que hicieron un estudio científico donde dice que las mamitas azules o las mamitas de niños autistas tienen un estrés como un soldado que va a la guerra. Porque es tanto el estrés. Y yo dije, sí, es cierto, yo estoy muy estresadísima, ¿no? Muy cansada, tienen mucho cansancio, dice, pero la diferencia es que los soldados tienen sus días de descanso, tienen su ayuda psicológica. Dice, y las mamitas no tienen ayuda, para que les ayuden con sus hijos, ¿no? Y fue ahí cuando el Señor me dijo, tú me tienes a mí, ¿no? Tu identidad no está en que eres una mamita de un niño azul, porque yo ya sané a tu hija. Dije, Señor, ¿pero cómo? Y me recordaba en una clase de los niños, porque yo decía, bueno, yo sé, si no es una enfermedad, Señor, ¿cómo es que la sanaste? En una clase de los niños acerca del ciego, donde los discípulos le preguntaban, ¿quién había pecado? Si la mamá, el papá, o los papás o él. Y el Señor le dijo, ¿no? Que no había pecado nadie, si era para que se manifestara el poder de Dios en ese momento. Y entendí que si Dios es el mismo, dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Él puede cambiar, Él tiene el poder para cambiar esa condición. Aunque haya permitido que naciera con esa condición, Él puede cambiar esa condición. Y yo lo creí. Y yo lo creo, hermanos, lo creo. Solamente que sé que mi hija está en su rebeldía. Y sé que el Señor está tratando con ella. Y dije, Señor, aquí está, te la entrego. Porque no es vida la que yo estaba viviendo, hermanos. Yo no dormía. No dormía porque, les voy a decir, las 2 veces que mi hija estuvo en el hospital fue porque intentó suicidarse, hermanos. Y cuando la primera vez que salió, yo no dormía. Porque yo veía a ver si estaba respirando. Porque yo, cualquier cosita que yo veía de cambio en ella, tenía mucho temor de que ella volviera a hacer lo mismo. Pero me agarré de la mano del Señor, hermanos. Porque sé que el Señor habló y me dijo, yo le regresé la vida. Oye el clamor de tu boca. Me demandaste vida y vida. Te daré largura de días. Y el enemigo me venía y me decía, no, ella va a morir, ella va a partir. Y decía, no. El Señor, yo creo en las promesas que el Señor me dio. Amén. Hoy en día sé que esa promesa sigue. Dios le ha dado largura de días y le ha dado sanidad a mi hija. Amén.
Y tengo que seguir confiando en que Él ya hizo la obra en mi hija. A pesar de lo que ella esté viviendo, tiene que vivir lo que tiene que vivir para entender que Dios la sanó, que Dios la está llamando para su ministerio, porque Dios le ha dado grandes dones a mi hija. Como a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones. Muchas gracias, hermanita. Pero si nosotros no comprendemos en dónde está nuestra identidad y en qué confiamos y a dónde debemos de ir, hermanos, por eso estamos tambaleando. Por eso el Señor nos está corrigiendo, porque no somos obedientes, porque no nos decidimos dónde está nuestra identidad. Dice la palabra que somos, si tenemos esa identidad, somos pueblos de Dios, también somos herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Somos herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos la misma herencia espiritual que el Señor Jesús tuvo. Y tenemos esas promesas que Dios tiene en la Biblia. Nos ha dado el manual, nos ha dado las armas para seguir adelante, hermanos. Sí, como seres humanos fallamos, pero dice que también por eso nos dio el Señor Jesucristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Nos da la oportunidad, pero tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que alejarnos de esas cosas que nos apartan del Señor, hermanos. Entonces, ¿en dónde está nuestra identidad, hermanos? ¿Estamos practicando realmente esa identidad que Dios nos ha dado? Si no es así, hay que escudriñar nuestra mente y nuestro corazón. Ya no es tiempo, hermanos, de vivir, de jugar al cristianismo. Porque sabemos que ya se oyen los rumores de las guerras. Viene pronto el Señor por su iglesia. Y si no estamos listos y seguimos viviendo así, no nos vamos a ir con el Señor, hermanos. Hay que seguir perseverando. Si es una lucha, un camino que no es fácil, sí. Pero también no es imposible porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Les digo, Él nos ha dado todas las armas, las herramientas para seguir adelante. Y dijo el Señor Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuándo venció el mundo? Cuando vino a morir por nosotros en la cruz. El enemigo fue vencido, nosotros somos el que le damos el poder cuando no somos obedientes, hermanos. Y pues bueno, esa es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Digo, como se lo hemos dicho, principalmente es para uno, hermanos. El Señor trata en nuestras vidas y nos habla. Y como hijos nos corrige. Porque cuando no aceptamos la corrección, hermanos, algo que me quedó muy claro también, un día que yo no quería aceptar la corrección, y me habló ahí en Hebreos 12, donde dice que si yo no aceptaba la corrección, entonces ya no era su hijo, sino era bastardo. Dije, Señor, yo no quiero ser bastardo, yo quiero seguir siendo tu hija. Entonces, si no cuidamos esa salvación y esa identidad, podemos perderla, hermanos. Entonces, pues, les invito, hermanos, a que sigamos buscando y perseverando del Señor. Que vengamos a la iglesia, que nos congreguemos, hermanos. Hace como 2 semanas, creo parece, nos predicaron de busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, hermanos. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor acomoda todo, hermanos. Se los digo porque a veces ponemos muchos pretextos, ¿no? A veces no asistimos a la iglesia porque, porque mi esposo va a estar, ¿no? O no sé, cualquier cosa. Yo recuerdo que mi esposo siempre me dice, es que tú para todo es iglesia, y nunca tienes tiempo para mí. Lo puse en las manos del Señor y seguí perseverando en buscar del Señor. Y el Señor hoy en día está cambiando el corazón de mi esposo. Hoy en día mi esposo sabe que a las 9 de la noche nos conectamos todos los días a la oración. Y dice, ¿ya te vas a conectar? Adelante, te dejo. Sabe que tomo mis cursos por las mañanas y ya no me habla. Antes me hablaba a las 12 del día porque es la hora donde sale a break, a lunch. Y me hablaba, dice, acompáñame en lo que tomo mi break, ¿no? Hoy sabe que ese día estoy en clase y no habla hasta después. El Señor es el que ha cambiado su corazón. El Señor acomodó todo cuando nosotros buscamos primeramente de Él, de su reino y su justicia. Acomoda todo, aunque pareciera imposible, hermanos,
pero Dios acomoda todo. Debemos de confiar en que Él lo hace, todo, ¿verdad? Solamente quiere un corazón dispuesto a servirle, un corazón dispuesto a ser cambiado y transformado y a obedecer. Y Él conoce nuestros corazones porque por algo estamos aquí, pero somos nosotros los que a veces somos nuestra propia piedra de tropiezo para alcanzar la estatura del varón perfecto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre Celestial y bendito Creador de los cielos y de la tierra. Señor mi Dios, en esta mañana le damos gracias, Señor, gracias por su amor y su grande misericordia, porque escrito está en su palabra que sin esa misericordia ya hubiésemos sido consumidos, Padre, y que esas misericordias son nuevas cada mañana y son perpetuas, bendito Padre. Le damos gracias, Señor mi Dios, y le pedimos en esta mañana que sea su Santo Espíritu en todo momento guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos, Padre, redarguyéndonos, Señor mi Dios, y que nos esfuerce cada día para ser obedientes a su palabra, Señor mi Dios. Ponemos en sus manos nuestras vidas, Padre, para que sea usted cambiando y transformando nuestros corazones, afirmándonos, Señor, a cada uno de nosotros en sus caminos, que podamos reflejar, Señor, esa identidad nueva que usted nos ha dado, Señor, como pueblos, como hijo de usted, Padre bendito, que podamos ser hacedores, Señor, de su palabra, Señor mi Dios. Le damos gracias, Señor mi Dios, y todo lo ponemos en sus manos y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.